¿Y qué tal, gente amada de YouTube? Hoy les traigo 7 nuevos animes isekai donde el protagonista es ultrapoderoso en un mundo fantástico y mágico. Les hago recordar que están comenzando a emitirse, así que no quiero que se me emputen o enojen por ello. Ya les estoy advirtiendo, Yo soy Luis Senpayo, un amigo que te estará recomendando animes a otro nivel. Así que suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas más videos epicardos como este. Dicho esto, ahora sí comencemos de una vez. Número 1. Benriya Saito-san Isekai ni Iku. La historia comienza con Saito, un cerrajero, reparador, electricista, chef, zapatero, entre otras cosas más. Sabía de todo el muchacho, pero lastimosamente no fue valorado en la tierra y perdió la vida. Aunque al rato reencarnó en un mundo fantástico y mágico, donde empezará de cero con sus nuevas habilidades. Ya en ese lugar, él se unirá a un grupo muy inusual, en donde está un viejo mago que es muy poderoso. Pero lo malo de él es que se olvida de las cosas, haciendo una que otra pendejada. Es bien loquillo en pocas palabras. Luego está esta muchacha, quien siempre para con su armadura, ya que antes recibió el golpe de un monstruo, hiriéndole un poco la cara. Sin embargo, al conocer a Saito, todo cambiará. Luego está esta pequeña hada, quien es sumamente hábil en la curación junto a otros tipos de magia. Pero es muy codiciosa la nana esa, todo lo ve dinero, incluso a sus compañeros les cobra. Cuánta maldad en un cuerpo tan pequeño, pero claro, también tiene sus motivos. Juntos harán muchos desmadres en sus aventuras, aunque el prota se sentirá patético por un tiempo, debido a que no tiene algún poder o siquiera un ataque, pero aún así da todo de sí por ser alguien de utilidad, incluso si eso le tiene que costar la vida. Un grandioso anime isekai que todos deben de verlo, pero ya, está en emisión y está buenardo. También tiene unas que otras historias, chéquenselo, recomendadísimo. Número 2. Tondemo Tsukiru de Isekai Hourou Meshi. Y la historia sigue a un joven llamado Mukodo Tsuyoshi. Él trabajaba como un esclavo, lo común de las personas, a la vez que para su edad seguía siendo virgen. Pero de la nada, mientras caminaba, descubre que fue transportado a un mundo fantástico, lleno de magias y espadas. En este mundo, los reyes decidieron invocar a 3 grandiosos héroes del mito, pero lo pendejo está en que apareció un cuarto, el cual es nuestro protagonista. Todos tenían habilidades extraordinarias, excepto el prota, quien tenía la habilidad de Net Super, que es muy valioso, ya que este le permite sacar objetos de la nada, también de que él es un chico muy inteligente y astuto. Por ello, cuando se puso a analizar el problema del reino, vio que todo era una excusa para que obtengan más territorios. Por eso, él decide retirarse diciendo que es alguien inservible y que no les aportaría nada. Bueno, ahora él comenzará sus aventuras en este nuevo mundo, y en su camino logrará hacer un contrato con una bestia legendaria, que tiene el poder de destruir todo un reino entero. Pero el protagonista, humildemente como siempre, quiere tener aventuras y divertirse en el camino, además de que logrará contratar a más bestias junto a deidades muy poderosas. Claro que también debe pagar con la comida. Un epiquísimo anime que es muy distinto a lo que estamos acostumbrados, y estoy seguro que les va a encantar. No se lo pierdan, recomendadísimo. Número 3. Rouyo ni Sonaete Isekai. La historia comienza con Mitsuha, una chica que no tuvo suerte en la vida. Ella no pudo ingresar a la universidad. Pal colmo, perdió a su hermano mayor. Todo esto fue un golpe muy duro para ella. Ante eso, sin querer, se caerá brutalmente de un acantilado. Pero justo antes de que se estampe con el piso, ella es transportada a otro mundo, y en el transcurso de ello, escucha un grito terrible. Bueno, su vida cambiará a partir de ahora, debido a que estará en un nuevo mundo en donde existen bestias míticas, un lenguaje diferente, personas nuevas por conocer, pero también están las bestias y monstruos brutales. Tras un tiempo descubrimos que ella robó sin querer el poder de este gato, quien dizque evolucionó y obtuvo poderes astrales, transportándose de mundo en mundo para divertirse, y cuando pasaba por ahí, él fue agarrado por nuestra protagonista, y de ahí vienen sus poderes también, debido a que ella obtuvo el poder de teletransporte, regeneración y un montón de cosas más. A partir de ahora, ella empezará a tener
muchas aventuras en este fantástico lugar, aunque también será avariciosa la pendeja esta. Sin duda alguna un anime muy interesante está comenzando, chéquenselo porque está a otro nivel, recomendadísimo. Número 4. Eijou Buou Kiwameru Tame Tenseisu. Todo gira en torno a un gran rey, quien fue un poderoso guerrero que fue bendecido por una diosa. Él durante la Gran Guerra hizo lo posible para salvar su reino, logrando la paz por un buen tiempo, hasta que lastimosamente envejeció. Y ya cuando estaba a punto de perder la vida, su diosa decide darle una gran recompensa, el cual será que le va a conceder el deseo que más anhele. Y es aquí donde el protagonista decide reencarnar en un mundo fantástico, junto a que esta vez sea de una familia de linaje guerrera. A partir de aquí las cosas irán mejorando, pero existe un pequeñísimo problema, y es que él nació como una mujer. El detalle en esto es que será subestimada por los hombres, pero recordemos que es un antiguo guerrero sumamente poderoso, y es que apenas siendo una bebé logró dominar la magia a niveles catastróficos, porque con tan solo ver a un dragón le hizo desaparecer en un instante. Mientras nuestra protagonista va creciendo, irá mejorando todo sobre su magia, a la vez que mejorará su técnica con la espada y su belleza, pero llegará el momento en el que desafiará a grandiosos guerreros, emocionándose cada vez más y más porque existen tipos que tienen habilidades extraordinarias. Un anime piquísimo que todos deben de ver sí o sí porque es una obra maestra, chéquenselo. Número 5. Saikyo Myouji no Isekai Tenseiki. Todo comienza con la última batalla de un Onmyouji, un ser divino muy poderoso que fue acorralado y traicionado por sus amigos. También de que estaba a punto de ser aniquilado, y es ahí donde él decide reencarnar en otro mundo para poder vengarse y masacrarlos a todos. Pero existe un problema, y es que el mundo en el que reencarnó es muy diferente al que conocía. Al igual que nació en una familia de magos, aunque lastimosamente él no posee poder mágico, siendo discriminado por sus compas. Por un tiempo fingirá ser débil, ya que no quiere destacar tanto, pero llegará el momento en donde tendrá que utilizar su poder oculto, debido a que estaba en peligro la vida de las personas. Él aún posee los recuerdos de su vida pasada, por ello puede usar el poder de los espíritus, junto a la magia antigua que resultó ser muy poderosa. Ahora él irá a una escuela mágica a entrenar todo el poder que puede llegar a controlar. También de que en su camino conoció a una esclava que le trataba muy bien, a la vez que tenía un don excepcional con los espíritus, llevándola a la academia junto a él. A partir de este momento, él debe de crecer rápidamente antes de que la gran amenaza antigua vuelva. Un suculento anime que está picardo, chéquenselo, recomendadísimo. Número 6. Isekai Nonbiri Nouka. Y todo comienza con nuestro protagonista. Como el clásico Isekai, se enfermó y tuvo que hospitalizarse por un buen tiempo. Él trabajaba como un esclavo en la oficina, no hacía nada más que trabajar, hasta que cuando estaba a punto de morir se le aparece un dios que le quiere teletransportar a otro mundo, por tanta humildad en un ser humano, a la vez que le dará un deseo que pronto se convertirá en 4 por la bondad del protagonista. Pero bueno, todo esto solo debe ser aceptado con una condición, el cual es que viva como el más desee. No existe regla alguna para él. Así es, vaya Dios tan compasivo. Por esto el prota decide convertirse en un gran agricultor. También desea convertirse en una persona que no puede enfermarse, y a la vez que pueda vivir tranquilamente en ese mundo mágico como fantástico. A un inicio todo le es difícil, porque solo tiene una herramienta que puede convertirse en lo que sea. Pero el problema está en el agua potable, el baño y las semillas, ya que son difíciles de conseguir o encontrarlas. Ni hablemos de la comida, aunque con el tiempo lo va a ir solucionando poco a poco, al igual de que muchas chicas, de hecho demasiadas, comenzarán a aparecer por donde vive. Obviamente tendrá que darles una habitación a cada una, y darles unas visitaditas nocturnas, pero de hecho son ellas las que le darán unas suculentas visitadas, todo sea por el bien de la tribu. Incluso algunas veces lo harán en conjunto, y el pobre tendrá que satisfacerlas a todas. Sin duda alguna, este es un grandioso anime que es más para entretenerse por las aventuras que tiene el prota. No va a haber mucha acción, pero de que cada cap será interesante, lo será. Recomendadísimo.
Número 7. Shinka no Mi, segunda temporada. Bueno, la historia sigue a un chico quien era golpeado y discriminado a cada rato, todo porque es muy gordo. Su vida era muy triste, hasta que de la nada, su salón de clases es elegido para ser transportado a otro mundo, en donde Dios les advierte que se irán a ese lugar con habilidades asombrosas. Todos fueron a un lugar seguro, menos nuestro protagonista, ya que como era débil se le mandó a otro sitio. Ya sin oportunidad de sobrevivir, él decide comer una fruta de la evolución, la cual le da habilidades únicas, y como su nombre dice, pues le hace digivolucionar. También de que será atacado por monstruos muy poderosos. Pero como este cochino no se baña, logró asesinar al enemigo con su mal olor. Ha de ser por las toxinas que tiene en su cuerpo. Sí, es bien pendejo este anime. Recuerden que es como comedia para que pasen el tiempo, no es para tomárselo en serio. Continuando, él logra conocer a muchas chicas bestia, que al parecer logró conquistarlas por su fuerza, y haciéndoles comer la fruta logró convertirlas en humanas. Sí, no hay mucha lógica, pero para que te entretengas y veas como cada vez se vuelve más poderoso el prota, pues está bueno. Un anime que les puede interesar, así que chéquenselo. Y bueno chicos y chicas, eso es todo. Gracias por estar hasta el final del video, se les quiere un montón. Recuerden dejarme su riquísimo like y comentar, apoyarían al canal. Además que se dice que si compartes el video, una suculenta waifu les visitará por la noche. Dicho esto, no se olviden de tomar mucha pero mucha agüita, cuidarse bastante. Pero por sobre todo, nunca dejen de ser pendejos y siempre sonreír. Hasta el próximo top, bye.